pues muchas gracias Hernán por la invitación. Nos conocimos el año pasado en el marco de una exposición de instalación que hice en Sarajevo, la Galería Bellotopía, que se llama Valpostarse y que contemplaba con un trabajo alrededor de containers. Así que sobre este tema que voy a hablar un poco de cómo trabajé este tema y ocupé la imagen de containers. Y como yo soy francés y hace como unos años que viajo a Chile y voy acá con finales de intercambio en las ciencias políticas. Yo trabajo como profe de artista, así que tengo algo de ciencias sociales y encuentro que siempre es muy interesante de poder hacer ese nexo y ese vínculo entre arte y ciencias sociales. Entonces, la idea de esta pequeña presentación también quise hacer ese vínculo con el título de Kundera, porque además de la fuerza política de ese título, siento que hay muchas correspondencias con el tema de containers, a través tanto de la recepción que tiene la imagen de containers como en su concepto de va y viene perpetuo en los océanos como un objeto artefacto del sistema neoliberal y que aunque tiene esta especie de levedad cuando lo vemos en el puerto, también tiene un peso cuanto a la mercancía, a la huella que deja el neoliberalismo en nuestra cultura, en nuestra manera de vincularse. También a nivel de la huella ambiental. Bueno, en todo este contraste siento que hace también un sentido con toda la filosofía de Kundera en este libro. Y también a través del container la idea era de hablar de una dimensión de fugacidad, la fugacidad del consumo, la fugacidad del viaje, la fugacidad de la ciudad, también de Valparaíso, que tiene algo del efímero, que las cosas se derrumben, se caen, como la precariedad es algo muy presente y que adentro de este contexto global hay el puerto, cuyo sentido del puerto de hoy es un sentido muy distinto que tenía al inicio y que desde ahí surgió la ciudad. Bueno, la instalación de la nostalgia construía su trama a lo largo de un relato de Valparaíso desde una exploración de la melancolía, del recuerdo, de la memoria. La idea era de jugar con los contrastes con un puerto tanto mítico, pero tanto decadente. Había varias producciones en esta exposición, grabados, fotografías, pero sobre todo instalación, y la producción central de la cual voy a hablar se llamaba Tengo el corazón lleno de containers, y era una especie de nube de containers construida desde grabados. Para que tengan una idea un poco global también, hay como unos vistazos de la exposición que trabajaban sobre la cartografía, el tema del patrimonio, de la memoria, de lo imaginario, con afiches que se iban pegando en la calle para hacer un vínculo con el espacio público y generar un diálogo con las personas que viven en la ciudad y ocupando el territorio como un material artístico primero y la cultura porteña también. Y a través del containers también la idea es de preguntar y cuestionar qué queremos mostrar del puerto y qué no queremos mostrar del puerto. Bueno, por ejemplo, aquí con las postales, que siempre mostramos ustedes sobre Alegre, Concepción, Cerros Bonitos, que son zona patrimonial, pero bueno, la zona patrimonial, como vimos antes, también es el barrio puerto que se cae a pedazos, pero que es algo que no mostramos de Valparaíso y que es cada vez más fuerte, como que ahora andamos en Cerro Alegre, Concepción, y finalmente se construye una ciudad que no existe, como se construye, se muestra lo que uno quiere ver de Valparaíso, lo que imagina, y se construye una especie de fantasía porteña al final, que no corresponde a ninguna realidad histórica. La idea era demostrar también la realidad, la cara real de Valparaíso, que hasta dónde podemos identificar y romantizar la precariedad y los tráficos de la ciudad. Bueno, ahí es este corazón de containers, con que me enfoque sobre containers porque siento que este objeto tiene como muchos vínculos con Valparaíso y muchas correspondencias. Primero, como hay una correspondencia evidente entre el container, su forma y las casas de colores típicas de Valparaíso,
que funcionan como un espejo finalmente entre el puerto y los cerros, que había esa idea, y también que son parte de la ciudad, de su paisaje urbano con las grúas, pero que tampoco son algo que viene desde los años 50, era la creación de los containers por ahí, pero que se impusieron como una actividad o un panorama típico de cuando uno termina en el puerto por el mirador del Cerro Artillería. Veamos los containers, veamos el puerto, son al alcance de la mirada, pero fundamentalmente no sabemos lo que pasa más allá del puerto. Hay como una especie de omerta desde hace unos años en el puerto, como que el puerto ya no entrega tanto trabajo como lo entregaba antes a los porteños, y se quebró este vínculo orgánico y fundacional que había con el puerto. Así la idea era de llevar los containers al alcance de la mano, y que estos objetos que tienen un peso que no son livianos, de jugar con un grabado que se podía doblar, colgar, y que darle una especie de levedad al containers, de apropiarse este símbolo y de cambiar su rumbo, un poco en la técnica de la estética marxista y de, ¿cómo se llama? Donde uno puede como apropiarse de símbolos que el arte tiene un papel y una fuerza cultural de mirada, y también de apropiarse de este concepto para cuestionar nuestro vínculo con el puerto, con la costumbre que tenemos de consumo, y de decir como que, claro, estamos viviendo en este juego que no somos nosotros que pusimos las reglas, pero también podemos cambiar el rumbo del sentido de las cosas y apropiarse al containers. Así que estaban colgados en la exposición, y también estaban en una zona específica, que eran dos salas, la sala vieja, y estaban al umbral de estos dos espacios, como el barrio puerto está al umbral del puerto y de la ciudad, como de ponerle al centro para decir que eso es como el núcleo originario del puerto periodo post-hispánico, y de darle su importancia y de considerarlo tal como es, y con esta forma de corazón, con la dimensión como romántica que todos tenemos con el puerto, que nos atrapa, que nos tiene un poco fascinado. Y bueno, también hubo como varias actividades alrededor de la exposición y de esa instalación, con una performance que era en 3 partes, que a la idea era de activar esa instalación y hacer un vínculo con la gente. Por ejemplo, a lo largo de la exposición, los visitantes podían escribir un recuerdo, un deseo suyo vinculado con Valparaíso, y dejarlo adentro de uno de estos containers, como una manera también como un compromiso que hubiera entre el puerto y entre la gente, un vaivén, un intercambio perpetuo. Al final de la exposición, después de un mes de exposición, estos containers se juntaron todavía con esta forma de corazón, con los recuerdos y los papelitos de la gente adentro, y antes de hacer como la última performance que hicimos en el puerto. Fuimos en una lancha, y ahí como llevamos el corazón en un acto como muy catártico y muy simbólico, y con 2 artistas, Ayelen Nahuel, una saxofonista porteña, y Dante Mendel, un artista sonoro de Santiago. Hicimos como una especie de ceremonia colectiva con la gente que estuvo en la lancha, que todos estábamos como vinculando por un hilo rojo que empezaba en el corazón, que daba la vuelta a toda la lancha, todo el mundo lo tenía a la mano y daba la vuelta para volver al corazón, y leímos como unos mensajes, hicimos como esa especie de ceremonia prosaica porteña, y al final como pusimos fuego a este corazón como un acto catártico para quemar estos recuerdos y estos deseos que había con el puerto, para quemarlos como el puerto, como que se quema, que se reconstruye como un fénix, pero también para como expulsar finalmente como este peso de los containers, y decir que como todo pasa al final con esta idea de
eterno retorno que aborda un verano. Hay un pequeño video de aquí. No sé si son francés. Hay un barco que hacía que era de tecnotongas, que era como... otra cosa. Sí, era muy loco en el contexto. Pero como que al final, para resumir la idea global, en unas palabras claves, era como de jugar con la polisemia del container y de este artefacto que puede ser la metáfora de varias cosas en Valparaíso, y también de jugar con el sincretismo del puerto, de la cultura porteña y de esta especie de mitología porteña que siempre se va creando desde lo que está ocurriendo con la ciudad y con las personas que intervienen, con las ideas que surgen y con el cariño también que la gente le tiene al puerto, porque al final todo surge desde esta identidad porteña que defiende a su territorio y tiene siempre un vínculo de muchas ambigüedades, muchos contrastes con el puerto que la gente le quiere mucho, pero que a la vez el puerto es un poco como Saturno comiéndose a sus hijos, como que se va ampliando, que se coma la playa San Mateo, y para que al final como sirve tanto a la ciudad, sirve a la economía, que de qué manera ahora el puerto contribuye a Valparaíso y a ver si el puerto ya no está, la ciudad no existe, aunque siempre hay una tensión que quizás no tiene para tener como alguna solución, pero que desde el arte por lo menos la idea era de decir como que, bueno, quizás todos tenemos como unos containers en el corazón y que adentro de ellos como colocamos estos recuerdos que son parte de la historia que cada uno tiene en el puerto. Y él decide como unas cosas que tienen del nuevo pasado, pues que si las quería ponemos afiches de acá. Pueden quedarse en París. Muchas gracias. Voy a ser muy práctico, muy pragmático en lo que voy a presentar. Con Hernán y con el equipo nos venimos conociendo un rato ya, porque los que investigamos puertos, entonces tenemos la suerte de conocernos y juntarnos. Y yo me incorporé en esto porque hice mi tesis doctoral que terminé el año pasado, presenté el año pasado, sobre la relación que hay entre el cambio tecnológico en los puertos, específicamente la digitalización, y los sindicatos portuarios. Entonces, con la idea de la pregunta sobre cuánto los sindicatos y los trabajadores pueden influir en los procesos de cambio tecnológico. Para eso hice un trabajo metodológico en dos líneas. Una fue acá en el puerto de Valparaíso. Hay un programa que se llama Siloport, que es un PCS, Port Community System, que estuvo en el proceso de transición del 2.0 al 3.0. ¿Ya? Entonces yo estuve ahí, me dieron permiso, estuve en la oficina, estuve en CEAL, en el proceso de cambio caótico que fue con la empresa española Indra, que era la encargada de este negocio de $10 millones, ¿cierto?, para mantener al puerto de Valparaíso como el más moderno de Chile, el más digitalizado y uno de los pocos que tiene presencia a nivel latinoamericano. ¿Ya? Y por otro lado, me estuve entrevistando y visitando unos puertos en Latinoamérica con sindicatos para entender cuál era la mirada que tenían ellos sobre el tema de la digitalización, y eso deriva necesariamente de la automatización. ¿Ya?
Entonces, en ese marco, ese es el contexto en el cual hice esta investigación, y hoy día les quiero presentar el enfoque desde que más acorde a la mesa que me pareció, que era enfocarme en el concepto de imaginario. Ese fue un concepto que yo utilicé como metodología cualitativa, enfoque cualitativo, para poder indagar. A mí me parece muy interesante el concepto de imaginario. A veces tendemos a tener categorías que son un poco restrictivas o rígidas para analizar qué motiva, cómo actúan los actores, a veces por sus intereses materiales, otra la cuestión de la ideología, como si fueran fronteras definidas, predefinidas. Y la idea del imaginario es una idea amplia que te permite comprender cómo conviven distintos significados. Así le llama la teorización de imaginario, ¿no? Significados sociales, o simbólicos sociales. ¿Sí? Ahí, para mí el autor más importante es Castoriadis, pero en el enfoque que yo venía trabajando en el doctorado, vimos el componente material que no estaba tan desarrollado en el concepto de imaginario en Castoriadis, ¿ya? Entonces la idea del imaginario sociotécnico, desde el punto de vista de los estudios sociales de la tecnología, pero tratando de agregarle un componente de una materialidad política, ¿ya? Como metiéndole los conceptos de poder. Entonces ahí trabajamos, por un lado, los significados sociales y el rol que tienen la imagen y representaciones, ¿cierto? Que es lo que voy a tratar de enfocar la presentación hoy día, pero entendiéndolo desde el punto de vista sociotécnico, material e infraestructural, ¿ya? El puerto como infraestructura, ¿sí? Por lo tanto, como infraestructura no es solo, o sea, uno puede pensar infraestructura, son las calles, las grúas, no sé qué, pero también una infraestructura digital, ¿cierto? Que parece ser inmaterial, y una concepción imaginaria de infraestructura, por lo tanto con significados. Entonces, una hibridez entre lo simbólico y material, ¿cierto? Donde las fronteras no están definidas. Desde ese lugar trabajé con un concepto que me parecía central, la idea del imaginario del progreso tecnológico. ¿Ya? Ustedes han escuchado hablar del concepto de determinismo tecnológico, que concibe que la historia se moviliza por los desarrollos de la tecnología. Y esto viene aparejado con la idea del progreso, de que las sociedades occidentales no hacemos sino avanzar, progresar, evolucionar. Entonces la idea del progreso tecnológico es que el motor principal del progreso humano es la tecnología, el desarrollo de la técnica, ¿sí? Entonces la idea era, yo lo que trabajé la idea de progreso tecnológico como imaginario, es decir, una cuestión que configura una forma de concebir la vida, concebir el orden social desde el progreso tecnológico, ¿ya? Entonces, como hipótesis es, los actores portuarios se movilizan con la idea de progreso tecnológico, no importa el lugar donde estén, ¿ya? Entonces, quise trabajar, como casi no trabajé con una hipótesis, pero trabajé con la idea de vamos a indagar en este imaginario del progreso tecnológico, ¿no? Desde ese lugar, la cuestión central para los puertos es la eficiencia, ¿sí? Ese es el concepto, un vector que está estudiado como el vector del progreso. Eficiente es a mayor rendimiento a menor costo. Entonces hay una imaginería del puerto, ¿cierto? Que concibe que hay un proceso lineal y muy fluido del mar a la tierra, pasando de las grúas al manejo de patos, ¿cierto? Y todo esto muy rápido, muy eficiente, donde idealmente las maquinitas automatizadas sobre calles y patios limpios permiten pasar rápidamente los camiones y trenes, de ida y vuelta, y esto a una velocidad mayor y que la automatización lo permite, ¿no? Lo cierto es que el transporte logístico no es sino evento, contingencia, problema, falla, ¿sí? Lo que pasó en el canal de Suez, recuerden ustedes, y también, y esto aplicado al Valparaíso, una foto de antes de SEAL, de los tacos que se van a armar en el muelle de Barro interior, porque no lograban transitar rápidamente la cantidad de camiones, y esto llegaba a Argentina para arriba, ¿cierto? Y los famosos papeles. Estas son las pesadillas logísticas de los ingenieros de transporte portuario de Valparaíso. El papel, en mi investigación, el papel es el acabose, ¿no? El papel representa todo aquello que es anticuado, obsoleto, demoroso, ineficiente. Ya, por lo tanto, la tecnología digital aparece como la posibilidad de eliminar el papel. ¿Ya? Y eso es el traspaso de lo análogo a lo digital, es una especie de deseo y horizonte permanente, ¿no? Desde el lado de los trabajadores, ¿qué ocurre? Está la idea del desempleo tecnológico, ¿no? Los sindicatos ven que está esta idea de el robot me va a quitar mi trabajo, ¿no? Por tanto, la configuración tradicional es esa, ¿no? El robot humanoide que viene supuestamente a quitar el trabajo, ya sabemos por los estudios que eso no es así, pero los trabajadores portuarios lo vienen experimentando hace 60, 70 años con la instalación de estas gigantescas grúas,
estas máquinas enormes que mueven precisamente el container, que nos hablaban recién, que por su tonelaje es imposible moverse en estas máquinas. Entonces, esto viene a reemplazar una historia de trabajo humano, de trabajo manual, donde la fuerza del trabajo portario hombre era lo central. Entonces hay un cambio histórico del imaginario de la figura del trabajador. ¿Cómo me imaginaba yo? Estos son 3 ejemplos: en Veracruz, esto acá en el puerto de Valparaíso, esto en el sindicato de Montevideo. Esa foto que pude sacar en mi trabajo de campo. ¿Se fijan? Coincide todo el hombre con fuerza, el torso desnudo que lleva el saco al hombro. Esa figura ya no existe, ¿no? La tecnología incluso incluye a la mujer en el trabajo. Aquí unas fotos del Museo Portuario de Santos, donde se muestran los pallets, qué sé yo, los distintos materiales que supuestamente configuran este imaginario. Pero ese imaginario es presente, sobre todo en los puertos periféricos. Esta idea de estos puertos automatizados, donde solo hay máquinas que funcionan por sí mismos, es una figura que casi no existe en el mundo. Y lo que hay es que tenemos los famosos pallets, que eran aquí figura de museo, siguen funcionando acá, en los puertos es posible todavía encontrarlos hoy en día, con grúas manuales, ¿cierto? No digitales, no automatizadas. Entonces, nosotros lo que yo puedo advertir, ¿no?, es que la eficiencia está en el centro de la idea del progreso tecnológico, es transversal, ningún trabajador se va a negar a la idea de la eficiencia, nadie va a estar en desacuerdo con ella, ¿ya? Es una motivación transversal y además se instala como imperativo, no puedes sino digitalizarte, ¿sí? No puedes sino acelerar la digitalización, es necesario. Y tenemos al Banco Mundial hablando de aceleración, ¿no? Y por lo tanto los sindicatos dicen, transversalmente los dirigentes, no estamos en contra de la tecnología, no estamos en contra de tecnologizar, ¿no? Incluso dicen, no se puede evitar, es imparable, es inevitable. Entonces hay una impotencia política detrás del proceso de digitalización, ¿ya? No podemos hacer nada frente a eso. Pero tiene un pero. ¿Y cuál es el pero? El temor al desempleo tecnológico. Recién ahí aparece la posibilidad de que el sindicato pueda actuar ante el cambio tecnológico, ¿sí? Entonces eso vamos a ver cómo va operando. Además pasa una cuestión que tiene que ver con la inserción de los puertos en la economía global, ¿no? Si bien hay trabajos, hay sectores productivos que son de un carácter mucho más nacional, el puerto es consustancialmente transnacional. Entonces, aquí hay cuando hablamos de las relaciones centro-periferia, norte-sur, es muy marcado en el campo de los puertos, ¿no? Porque por ejemplo, muestra la intensidad del tráfico marítimo internacional, y en el hemisferio norte es innumerablemente superior, incuantificablemente superior a lo que se da en el hemisferio sur. Nosotros somos un pelo de la cola al lado de la circulación de mercancías internacional en el hemisferio norte. Entonces, indudablemente un puerto que aspira a ser moderno, que aspira a ser tecnológico, como el de Valparaíso, va a mirar al norte y desear ser como él. Eso lo decía, ¿no? Queremos ser como el norte, queremos ser del estándar. Y cuando intentan, compran tecnología, contratan empresas internacionales, lo que ocurre en la práctica es que la precariedad infraestructural del sur les impide ser como el norte, ¿ya? La precariedad del Estado, del proceso. No pueden, este imaginario que quieren alcanzar resulta irrealizable o necesario de ajustar por la realidad, las condiciones que encuentran en este caso en las empresas, en los puertos. Ya sabemos, por ejemplo, cuán imposible sería armar ese muelle ideal en el puerto de Valparaíso, ¿no? Por las estrechas que tiene, por eso hubo que ponerse a allá arriba, ¿no? Entonces el sur quiere ser como el norte y debe acelerar el paso porque está atrasado, ¿no? Pero a los sindicatos esto les conviene. ¿Por qué? Porque ven el futuro en el norte, ¿ya? Lo que ya ocurre, por ejemplo, hoy en día están en una lucha en Australia contra la automatización, ¿no? En Barcelona ya hubo procesos de automatización negociados con los sindicatos y así. Entonces los dirigentes sindicales viajan a nivel, están constantemente en distintos puertos y al ver la realidad en otro lado se preparan para lo que va a ocurrir acá, ¿no? Entonces es una circulación cuya desventaja de alguna manera les conviene, ¿no? Luego nosotros lo que vimos que en el proceso de digitalizar hay grandes ideas supuestamente de cómo quieren lograr esto, ¿no? Entonces está la idea de monitoreo en tiempo real, con modelamientos de escala, con
con sensores que monitorean el movimiento y pueden optimizarlo, ¿cierto? La idea de un teléfono que está constantemente mediando las relaciones, si todo se pasa al teléfono y se puede manejar a través de estos dispositivos móviles. Pero la realidad es que en la práctica los actores no lo van a hacer necesariamente o no están capacitados de hacerlo. Aquí vemos, él es un ingeniero de Indra, la empresa española, que es una empresa de seguridad fundamentalmente y defensa, con los materiales para difundir, para poder hacer que los camioneros usen la aplicación digital, porque no lo usaban. Estos son todos choferes de camiones. Estuvieron meses tratando de que lo usaran y no lograron hacerlo. Al final lo tuvieron que hacer a través de coordinaciones de camiones, una serie de mecanismos, porque así mismo no lo podían hacer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto implica lo que yo llamaba la subordinación de las personas a las decisiones técnicas, ¿ya? Como es imperativo digitalizar, y se pone la digitalización por sobre las alternativas y las posibilidades, entonces obligamos a las personas a actuar digitalmente, ¿sí? Y esa obligación implica cambiar radicalmente los sistemas, sin procesos de formación, sin alternativas, y las personas tienen que ajustarse de una u otra manera. Y eso se ve en todos los procesos de cambio tecnológico. Las personas se ven obligadas a ajustarse a las determinaciones técnicas. Entonces, ¿cuál es la idea también? La idea que terminan armando los ingenieros en todo esto, y la idea, la noción común que se da es que las tecnologías digitales, en particular la inteligencia artificial, están revolucionando las industrias, ¿no? La idea de la revolución, de cambios abruptos, rápidos e imparables. Lo cierto es que en la práctica, en estos procesos se dan de manera gradual, es decir, muy lenta, son cambios acumulativos que se pasa mucho tiempo entre uno y otro, son lentos, por lo tanto, y no son necesariamente lineales. Hay retrocesos, hay cambios tecnológicos que fallan, que fracasan, que no se logran cambiar, ¿no? De hecho, el PCS de Valparaíso se vende como uno de los dos que hay en Latinoamérica, ¿no? Pero viene un especialista CEPAL y me dice, en rigor, lo que el Siloport de Valparaíso no es un PCS, porque no están todos los actores integrados, faltan las nalieras. Entonces, como bajo la definición técnica, ¿no? Yo esa discusión a mí no me importa quién tiene razón. Digo, finalmente, hay una aspiración de ser, pero en la práctica no se logra, ¿no? Hay otro aspecto que es fundamental, que todos los actores consideran que la técnica no falla, que las máquinas no son el problema son las personas, que no saben usar las máquinas, que se equivocan, ¿sí? Entonces se descomplejizan los artefactos, y al descomplejizar los artefactos se despolitizan. Entonces los sindicatos dejan de pelear por el artefacto mismo y pelean con el empleador que quiere instalar el artefacto, y nunca pelean con el artefacto, ¿sí? O casi nunca, ¿ya? En ese marco la digitalización no se ve inocua, no es problemática la digitalización. Como estamos ya tan acostumbrados a integrar la digitalización a nuestras vidas, entonces, ¿qué importa que empecemos a usar celulares, tablets? Porque mientras no me quiten mi trabajo. Y en cambio, la automatización, que en los puertos latinoamericanos prácticamente no existe, es la gran amenaza. Estamos en contra de la automatización, no a la automatización, pero ello no ocurre, ¿no? Entonces estamos negándonos a un futuro no palpable y dejamos pasar un futuro que está ocurriendo ahora, ¿no? Hay una paradoja ahí que tiene que ver, creo yo, si uno no lo aborda desde el imaginario, es difícil de entender por dónde va a ocurrir, ¿no? Finalmente, ya para ir cerrando, que Claudia me pidió que cerráramos, entonces yo por último me metí a ver cómo era posible que los sindicatos pelearan el problema de la tecnología, ¿no? Y trabajamos con una colega el concepto de negociación tecnológica. En inglés, como hablar de... en inglés se diferencia negociar con negotiation con bargaining, ¿ya? Bargaining es una disputa por un recurso, y eso es collective bargaining, negociación colectiva, ¿no? Entonces la idea de el bargaining de la tecnología, ¿qué posibilidad hay de disputar, ¿no? Entonces nosotros vemos que los sindicatos se preparan para la posibilidad de negociar. Ya, por ejemplo, en el sindicato San Antonio, el sindicato número 1 de DP World, acaban de cerrar una negociación colectiva donde incluyeron una cláusula que todo cambio tecnológico tiene que ser conversado con el sindicato. El puerto de estibadores de acá de Valparaíso también lo incluyó. Todavía no la aplican, pero vamos a ver qué ocurre, porque hay una cláusula que la ganaron en la negociación colectiva.
Luego, hay formas efectivas de luchar con el y depende de muchos factores. Por ejemplo, en Uruguay, los proyectos tecnológicos los podían conversar porque tenían un gobierno afín. El sindicato de portuarios de Uruguay es importante para el gobierno, porque tiene inserción sindical en el gobierno. Pero con la derecha esa puerta se cerró. Entonces, es cambiante la situación, ¿no? E incluso hay ciertos atisbos de lo que entendemos por ludismo, pero se niega. Entonces, en el imaginario ser ludita es ir en contra del progreso. Entonces, se encargan de decir, no, nosotros no somos luditas. Pero en la práctica hay algunos ejercicios, algunas prácticas, ¿no? Por ejemplo, si lo vemos acá, en la bolera que ando trayendo, que es muy interesante en términos de un estudio semiótico, ¿no? Porque de partida, muerte a los robots. Darle muerte a algo que no está vivo y nunca lo estuvo. ¿Sí? Entonces se le otorga vida a aquello que se quiere matar. Hay una cuestión, la consigna es muerte a los robots. Luego, ya la figura masculina que todos conocemos, ¿cierto? Y le gana este robot humanoide. Este robot humanoide no existe en ningún puerto. No es la grúa el problema, es el camión no tripulado. Entonces, y que se rescata la vieja voz con la cual trabajaban con grúa en el imaginario histórico del centenario de... ¿Se fijan cómo aquí conviven en esta imagen los containers de fondo, que son transversales y son aceptados? Y esta imagen resume mucho del problema de un imaginario de una posibilidad, pero que no es real, ¿no? Ahí no está ocurriendo la lucha real. Pero en noviembre del año pasado, la IDC, la International Dock Workers Council, organizó el primer congreso de trabajadores marítimos contra la automatización, una agenda de 4 o 5 años, global, en donde cualquier puerto que quiera ser automatizado, la idea es que sea una lucha global. Recuerden la huelga que ocurrió el año antepasado en la costa atlántica, donde le ganaron a las grandes navieras internacionales una negociación por toda la costa atlántica de Norteamérica. Son sindicatos, pueden hacer cosas importantes. Entonces, digo, bueno, no queremos ser luditas, pero algo ahí está ocurriendo, ¿no? Entonces, solo para cerrar, lo que queda aquí, a mi juicio, es la dificultad de pensar contra imaginarios. Hay imaginarios que son alternativos dentro de un imaginario. O sea, el imaginario del progreso tecnológico sigue ahí con fuerza. No se niega la idea del progreso, de la evolución. No aparecen contraimaginarios, pero al menos aparece la posibilidad de modificar el curso tal y como, en este caso, el actor capital lo está pensando. Entonces, quizás el desafío es pensar contraimaginario, ¿no? Eso es lo que, bueno, hay uno como trata de meter eso. Voy a partir, quiero hacer un hilo conductor desde trabajo que ya he hecho hasta mostrar cómo llegué hasta acá, porque son elementos, o sea, una investigación en curso. Ya, así que cosas que ya hice hace harto tiempo, que por qué llegué a lo que estoy ahora. O sea, no es gratis, no es que ande recogiendo o pescando por ahí temas. Quizás. En el artículo Veo mi puerto, reconversión, logística y producción de límites cognitivos en el puerto de Valparaíso, publicado el año 2021 en Artefactos, revista de estudios de la ciencia y la tecnología. A partir del reconocimiento de los diferentes brechas y obstáculos de diversa índole que circundan y o que se derivan de la reconversión logística de las operaciones portuarias en Valparaíso, intentamos mostrar el conflicto de representaciones allí comprometido, abriéndonos a sugerir la posibilidad de un diálogo productivo entre las diversas partes interesadas. Sin prescindir de la posibilidad de desacuerdos profundos entre las partes, esbozamos la categoría de producción de límites cognitivos, con el propósito de sugerir que el desacuerdo se instala cuando estas partes no son capaces de reconocer y manejar las determinaciones que limitan sus percepciones, propias de sus posiciones en el tablero, por decirlo así. Por cierto, los diversos actores de la industria logística portuaria chilena, particularmente quienes la administran y fomentan desde el aparato estatal, han ido afinando el relato sobre la necesaria reconversión del sistema portuario chileno. Se identifican hitos y proyecciones incluso en la secuencia evolutiva del sistema logístico portuario durante los últimos 50 años, afín a la necesidad de elevar los estándares productivos del país en el escenario global de los índices de crecimiento económico. Esto queda patente en documentos tales como la presentación de la ministra Gloria Holt, del ministro Piñera II, ante la Comisión Especial Investigadora de las Actuaciones de los órganos de la Administración del Estado en relación con la aplicación, evaluación e impacto de la Ley 19.542 o el informe final del Programa Estratégico Nacional de Logística de Exportaciones, donde los gráficos, las imágenes y los enunciados
clarifican la mentada evolución. Hay una estética de eso, de cómo se presenta, ¿cierto? El modo en que se articulan los diferentes elementos y momentos de la reconversión del sistema logístico portuario en Valparaíso, el encuentro, convergencia y diálogo entre los diversos actores confrontados, los acuerdos y perspectivas consensuadas, no menos que los desacuerdos y desencuentros, la institucionalidad de ahí derivada y sobre todo el estilo de figuración que se advierte en figuras, tablas y gráficos, ofrecen una panorámica sugerente del sistema logístico portuario chileno, una visión desde arriba, con acercamientos a detalles seleccionados, tal vez soslayando el relato que da vida a las comunidades implicadas, sacrificadas en nombre de los órganos vitales de ese sistema, supuestamente la garantía de la existencia mínima de comunidades, su relación esencial. Yo estoy deslizando ahí ideas que vienen de Siebel y de Spinoza. Es mucho más de lo que quiero decir, lo que está acá, ¿no? Una idea espinociana respecto a lo que es un sistema, ¿cierto? Esa construcción panorámica de un sistema logístico portuario clarifica, pero también ensombrece esos otros relatos, más o menos contaminados de ese optimismo y o pesimismo respecto de las bondades de los megaproyectos de infraestructura que se convirtieron en emblemas de la reconversión. Por lo mismo, en el artículo que venimos repasando, nos focalizamos en lo que consideramos expresiones de diversas experiencias de la reconversión logístico-portuaria, específicamente entre los años 2017 y 2018, tales como una intervención urbana asociada a las actividades de la sexta edición del Festival Teatro Container, precisamente un contenedor insertado en un punto emblemático de la ciudad, en el cual se fijó un pizarrón que anunciaba con grandes letras: en 1819 la orilla del mar estaba aquí. Al otro lado del contenedor, de cara al cerro, sobre otro pizarrón, un enunciado contrastaba con el anterior. ¿Qué es hoy este lugar para ti? Este último pizarrón estaba repleto de mensajes escritos con tiza, los que trataban de responder a la pregunta, entre otros: un sueño, un caos, no calidad de vida, mi futuro, un mar de autos, frontera, el mar no es de nadie, memoria frágil, etc. También nos fijamos en un conjunto habitacional ubicado en el Cerro Reyancha, formado por dos edificios de 4 pisos hechos con contenedores, justamente en un barrio donde nos podemos encontrar con muchas de esas casas que testimonian la época de oro de la actividad portuaria y comercial en la ciudad. Un lugar sugerente, que emula un depósito de contenedores al interior de un terminal portuario o en un centro logístico a través de la carretera. Pero mucho más nos sorprendió el diario mural del Sindicato de Trabajadores Transitorios, Investigadores Portuarios número 1 de Valparaíso, donde vimos colgados un conjunto de dibujos presentados al primer concurso de dibujo portuario Veo mi puerto, instancia convocada por OPEVAL, Operaciones Portuarias Valparaíso, empresa de muellaje del terminal Cerro de Valparaíso, que ya los clásicos. Se trataba de un concurso dirigido a hijas e hijos de estibadores en categorías de 6 a 10 años y de 11 a 14. Los dibujos presentados nos desconciertan. La escala de los objetos que configuran el entorno desborda sus capacidades perceptivas. Es difícil dar con las proporciones, adivinar el sentido con que se articulan todos esos objetos, máquinas e individuos, la pauta o el motivo que orquesta todo ese conglomerado infraestructural donde se mueve contenedores sin parar. Ante el desafío, los participantes acuden a la vista elevada, a la perspectiva vertical, tan propia de esa visión del mundo que proporciona Google Maps. Esto son ideas de Ito Steyer. Desde donde mirar la actividad de los terminales. Entonces, el ingreso a estos últimos es sumamente restringido. Muros y rejas obstaculizan la mirada. A nosotros no nos han dejado nunca entrar TPS. O sea, al equipo de Logistical Works no nos permitieron entrar. La velocidad de las operaciones, por lo demás, es demasiado peligrosa para los visitantes griegos y o desprevenidos. Los alcances transnacionales de lo que allí sucede exigen comprender antecedentes históricos, económicos y tecnológicos. Al menos, la mirada vertical parece proporcionar un mínimo de orden, pero todo aquello que queda velado disipa esa fugaz sensación de orden. Diferentes experiencias de la reconversión logística, narradas y o representadas con más o menos conciencia de sus propios límites y posibilidades respecto de los alcances de esa reconversión, límites de orden estructural, condicionantes de la posibilidad misma de dar cuenta de la implementación de eso que se ha dado en llamar sistema logístico portuario, de representarlo, límites producidos al ritmo de una lógica difusa, compleja, propia de las contradicciones de la época. Yo sé que al mexicano no le gustaba la palabra complejo, pero inevitable.
Sin embargo, tal como hemos sugerido más arriba, nos percatamos de que a pesar de su naturaleza poliédrica, en el proceso de reconversión logística de la industria portuaria, o mejor dicho, de implementación de un sistema logístico portuario, los megaproyectos de infraestructura no solo son emblemáticos, sino que se constituyen en sus ejes, en los núcleos que contienen las notas que describen sus movimientos y posibilidades, sus límites y sus dimensiones. Los megaproyectos se diseñan, se disputan, se licitan, generan expectativas, justifican la destrucción y la creación, se postergan, caen y o se reformulan, son la clave que da vida al relato de la reconversión. La dimensión estética de los megaproyectos es justamente ese elemento visible y experiencial que nutre expectativas y entusiasmos, temores y desconfianzas. Cuando decimos dimensión estética, también estamos aludiendo a lo que se denomina propiedad estética de un objeto, de un fenómeno, de una experiencia. La pregunta por la propiedad estética es uno de los focos fundamentales del campo de estudios de la estética filosófica, también comprendida como filosofía del arte, aunque no menos de la naturaleza. Es conocida la preocupación originaria por la estética de la naturaleza en los orígenes de la disciplina, con un devenir histórico hacia la preocupación por la tecnología. Bueno, hay mucha literatura sobre esto, que la experiencia de la naturaleza da paso a la experiencia de la tecnología. Y mi intención es mostrar cómo los managers se han aprovechado de esto para argumentar a favor de estos proyectos. Las dimensiones socioculturales y políticas de la reconversión logística nos obligan a salir del dominio de la economía, del comercio y de los negocios, enredarnos con los ritmos cotidianos de la ciudad portuaria, pero no menos que con aquellas comunas subsumidas por la categoría de hinterland. Sin embargo, la contingencia asociada a lo político, al conflicto, al ruido y a la crítica social, a la posibilidad de acción e intervención propiamente humana, es resistida por el imaginario logístico, en tanto amenaza la ilusión fundacional de una interoperabilidad ininterrumpida, digamos, palabras de Giorgio Grappi, esto de la naturaleza antipolítica de la logística. Un afán no menos humano, pero transmutado de acuerdo a los ritmos incontrolables de la acumulación capitalista autonomizada. No cabe lugar a lo político y la mera crítica de los megaproyectos comprometidos será clasificada como una amenaza a la racionalidad logística, derivada de la mera arbitrariedad, del fanatismo o del desconocimiento, dado que las únicas razones legítimas solo pueden ser de orden logístico. La literatura académica que nos alerta sobre la inconsistencia y de los riesgos de los argumentos que homologizan la ejecución acelerada de megaproyectos se apoya precisamente en las diversas dimensiones que se deben considerar al momento de diseñar un megaproyecto, trascendiendo el orden al cual se le intenta clausurar. De ahí la importancia de la dimensión estética. El crecimiento exponencial de la industria logística ofrece un peculiar ángulo de análisis de las aventuras del capitalismo contemporáneo, diverso respecto a perspectivas tales como de las finanzas o de los procesos extractivos. Ahí cito a Phoenix Report diciendo que en el espacio público de una ciudad portuaria centenaria como Valparaíso, las transformaciones de la actividad portuaria no pasan desapercibidas. Cuando comienzan a circular los debates sobre los impactos de la implementación de nuevas infraestructuras, especialmente en una ciudad que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, dilucidar los problemas y sus implicaciones no solo es una obligación para las ciencias y las humanidades, sino también un deber ciudadano, muchas veces una urgencia o una cuestión de sobrevivencia, palpable en situaciones como la expulsión de los pescadores artesanales de los muelles reconvertidos o la precarización transversal de los estibadores, partes interesadas que no solo disputan sus perspectivas, sino su misma subsistencia. Los megaproyectos de infraestructura, puertos, corredores intermodales, aeropuertos, represas, autopistas, centros logísticos, no solo son incrustaciones al paisaje natural, de orden tecnológico y con objetivos funcionales, sino que nuevas formas del paisaje, del entorno, que moldean percepciones, legitiman formas de orden y producen imaginarios sobre el futuro de nuestros entornos y nuestras vivencias. Bueno, hay una serie de bibliografía que yo menciono en la que he seguido para aproximarme a esta reflexión sobre la dimensión estética de los megaproyectos de infraestructura, especialmente los logísticos. Pero no la voy a mencionar, voy a continuar. A partir de una primera aproximación a esta literatura, cabe señalar que enfatiza la tesis según la cual estos proyectos deben entenderse tanto como objetos materiales, así como regímenes representacionales. Desde los estudios clínicos de la logística, esto adquiere singular relevancia, dado que conlleva una intervención sobre el espacio que
que no puede disimular cierta espectacularidad, seguida de una narrativa de eficiencia que dramatiza las disputas sociales, las decisiones políticas y los desafíos financieros que implican los megaproyectos de infraestructura. La percepción sobredimensionada de los bocetos o simulaciones con las que se intenta dar cuenta en escala de un megaproyecto induce la amplificación de expectativas y reduce la percepción de riesgos, fomentando una lógica de inevitabilidad que minimiza el escrutinio crítico. Esto es central para la logística, ya que permite naturalizar la expansión continua de infraestructuras de circulación bajo la narrativa de necesidad técnica. En ese sentido, la dimensión estética no solo es decorativa, ni tampoco un aspecto superficial, es conocimiento. La toma de decisiones incorpora intuiciones visuales, sensoriales y afectivas que discriminan prioridades, jerarquizan problemas y validan propuestas. En el ámbito logístico, esto se traduce en la preferencia por diseños que simbolizan eficiencia, líneas rectas, geometrías modulares, transparencias, la valoración de entornos limpios o tecnológicos que proyectan orden y la legitimación de intervenciones territoriales bajo el aura de la modernización. Los megaproyectos operan como objetos sublimes, generan una mezcla de fascinación y temor ante su escala y complejidad. Las obras se vuelven símbolos de capacidad estatal, hegemonía técnica y dominio sobre la naturaleza. Para los estudios críticos de la logística, esta estética sublime cumple funciones políticas, desactiva cuestionamientos sociales mediante el asombro, invisibiliza relaciones laborales, extractivas y territoriales detrás de la infraestructura y produce una mística de inevitabilidad que justifica la expansión logística como si fuera un destino histórico. No se puede dejar de lado el monumentalismo de los megaproyectos, los cuales se deslizan como un eco de gestiones gubernamentales de una época, marcan un antes y un después. Pensemos en el mono de abrigo. Entonces, los gobiernos se jactan de haber construido esta obra. El reputado estudioso del tema, Ben Flickberg, destaca que los megaproyectos suelen enfrentar sistemáticamente sobrecostos, retrasos y conflictos sociales, pero que aún así gozan de apoyo político. Y precisamente su dimensión estética es una clave para entender esta aparente paradoja. Desde la perspectiva logística, el elemento estético se traduce en promesas de ordenamiento y eficiencia, apoyándose en maquetas e imágenes seductoras, casi delirantes, que muestran paisajes minimalistas donde la abigarrada textura de una sociedad en crisis ha sido mejorada gracias a la simplificación de los desplazamientos cotidianos. Sin duda que aquí la estetización cumple un rol despolitizador, valorando el despliegue de nuevas infraestructuras como necesidad tecnoeconómica, que sobrepasan programas políticos de partido, apelando a la racionalidad trascendente de un proyecto. No creo que el gobierno nuevo, por su tendencia política, diga, no, este proyecto no. Todo se une. La estética del paisaje logístico, megapuertos, zonas francas, corredores transfronterizos, transforma el territorio en un espacio ordenado, cuyas coordenadas son delineadas y codificadas con precisión, aptas para controlar el movimiento de todos sus actores u objetos, como si se tratara de diseño de software, de una pantalla que contiene un pequeño mundo donde se programan objetos. Esta estetización no es neutral, produce un régimen sensible que normaliza la extracción, la circulación intensiva y el control territorial. En otras palabras, la estética articula la política espacial del capitalismo logístico. Aunque los megaproyectos imponen un orden visual que parece delimitar y marcar el sentido del paisaje urbano, las comunidades afectadas pueden producir contraestéticas, cartografías comunitarias, imágenes de impacto ambiental, narrativas sobre el deterioro y destrucción del entorno heredado y estéticas de la interrupción, bloqueos, ocupaciones, intervenciones artísticas. Estas prácticas desestabilizan el aura sublime del megaproyecto y revelan las tensiones materiales ocultas tras su superficie armoniosa. Para resumir, cabe insistir en que la dimensión estética de los megaproyectos de infraestructura nos ofrece un prisma relevante para comprender el sentido, los límites y posibilidades del capitalismo logístico. Desde este punto de vista podemos apreciar cómo los megaproyectos se vuelven imaginarios de futuro, recursos para la gobernabilidad de las poblaciones y dispositivos de legitimación de ese ordenamiento. Comprender la estética de su dimensión crítica como herramienta de percepción, como forma de conocimiento, como estructura de poder, permite revelar cómo los megaproyectos moldean el sentir colectivo, cómo naturalizan la expansión de infraestructuras extractivas y cómo producen nuevas geografías logísticas. Desde los estudios críticos de la logística, analizar la estética
es indispensable para desactivar la narrativa de inevitabilidad que acompaña a los megaproyectos y para abrir espacio a formas alternativas de imaginar, gobernar y habitar los territorios. No se trata de hacer un llamado al rechazo absoluto de proyectos de infraestructura, sino más bien a tomar las precauciones necesarias desde sus primeras etapas, comprender sesgos y advertir representaciones inadecuadas y riesgos, reconocer antagonismos entre diversos intereses y llevar al debate público esa situación. Yo no sé si